El problema del tiempo en psicoanálisis, de la ignorancia del tiempo al asesinato del tiempo y del asesinato del tiempo al desconocimiento de la temporalidad en psicoanálisis. Como índice, es una introducción donde va a hablar, ¿no?, del levantamiento y la amnesia infantil o la recuperación de recuerdos infantiles como una forma de trabajar incluso la transferencia, como desde el inicio del psicoanálisis esta ignorancia del tiempo del inconsciente, por ejemplo, los sueños, que no pasa por la represión, cómo está ahí el trabajo del preconsciente. Y luego vamos a pasar al tema de las nuevas formas de rememoración, que además de la represión secundaria, estaría la forclusión, la desestimación, para luego pasar al asesinato del tiempo, que tiene que ver con la compulsión a la repetición, como una idea de que lo no elaborado por la psique no está reprimido, y que daría otra forma de trabajar la transferencia. Propone Green el antitiempo. Y aquí entonces como las mociones pulsionales del ello van a buscar representaciones, pero ninguna dimensión de representación puede asociársele. Y luego el APREQ, que tiene que ver con una reserva memorial flexible, que se traduciría como el efecto retardado o la retroactividad. Entonces el tiempo dice que no ha sido objeto de tantas reflexiones como el espacio psicoanalítico, con la creación, por ejemplo, con Winnicott en el año del 51 del espacio transicional, y luego en 1960 con la noción de espacio psicoanalítico también de Víctor Corman. Dice, en cuanto al problema del tiempo, se tiene la impresión de que la comunidad psicoanalítica ha adoptado una conducta de evitación. Y Freud nos dejó un mosaico, en opinión de Green, de mecanismos temporales sin significación conceptual. El proceso genético, que en Freud era solo un aspecto del problema de la temporalidad, se fue imponiendo progresivamente como la única vía válida, apartando todo aquello que se encontraba en su camino, así como las novedades que Freud iba elaborando. Entonces el camino de la genética quiso eclipsar todo lo que había en el interior del soma. Y esto es sobre todo, dice, verdadero para el psicoanálisis norteamericano, como una solución para el trabajo del tiempo. Un antiguo punto de vista de Freud, que estuvo vigente mucho tiempo, sostenía que lo esencial del psicoanálisis radicaba en la rememoración de los años olvidados de la infancia. Freud mantuvo esta idea hasta muy tardíamente, pero en 1937 tuvo que admitir que quitar la amnesia infantil no siempre era posible y por lo tanto había que sustituir esta idea de la rememoración por otra más abierta que permitiera solucionar dichos inconvenientes. Desde que la represión fue identificada por Freud, toda manifestación psíquica reconocida como el retorno de lo reprimido tiene forzosamente un vínculo con el pasado, por lo tanto, con las relaciones que dejan entrever aquello entre lo que resurge de lo que ha sido antes reprimido por la conciencia y apartado por ella, y lo que demanda ser netamente escuchado a pesar de los intentos de reducirlo al silencio. Pero hay una censura y para vencer el contenido de lo reprimido tendrá que desfigurarse con el fin de que la forma en que presenta en la conciencia no le permita reconocerlo. Entonces las modificaciones del preconsciente, por ejemplo, van a hacer un verdadero trabajo para reconocer su pertenencia al pasado, lo que quiere decir que no siempre estamos en la esfera del recuerdo. La atención se movilizó recientemente hacia lo imprevisible de la cura, las incertidumbres, los obstáculos de la cura al tratamiento, lo cual Freud había ya abordado en 1935, pero se dejó de lado justamente el fondo común de estos problemas, es decir, el vínculo con la temporalidad. Uno podría decir, y ya se ha dicho, que la fuente de inspiración principal del pensamiento psicoanalítico es el origen mismo, y de ahí que si uno mira de más de cerca, ve numerosos ejemplos en la obra de Freud que muestran que la sesión no tiene la exclusividad de las manifestaciones que testimonian el efecto del inconsciente en relación al tiempo. Citemos que el análisis de algunas obras culturales como Hamlet o como Moisés o como otros escritos freudianos que ustedes conocen, dice Green, nos llevan a analizar los recuerdos de la infancia y también ciertos trastornos de la memoria. A primera vista, la represión aparece como el mecanismo responsable de una perturbación de la memoria que ha preferido rechazar en el olvido, fuente del displacer, y que no quiere recordar. Pero no se trata de un rechazo pasivo, pues hay fragmentos que forman parte de la asociación de los sueños que se conectan y traslapan por afinidad, testimonian el trabajo de la pulsión conforme a lo que Freud llamaba la atracción por lo reprimido preexistente. En resumen, el pasado se reorganiza y es atraído por el contenido que nos interesa. El caso del sueño es demostrativo, pero de inicio hay que recordar que este se produce fuera de la conciencia del soñante y por definición fuera de la sesión analítica.
pero el sueño necesita el trabajo de la sesión para ser interpretado. Para Freud, el sueño es una forma de memoria que ha sobrevivido a la represión gracias a las desfiguraciones que hacen que su relación con el pasado no sea inmediatamente identificada. En cuanto al recuerdo encubridor, aparece como una composición, una aglomeración de fragmentos de recuerdos que pertenecen a épocas diferentes del pasado. Pero llegó hasta decir que en el recuerdo encubridor se encuentra reunido todo lo esencial de la vida psíquica infantil. Y de hecho, la represión no solo abarca el núcleo del recuerdo, sino también los problemas accesorios que lo acompañan y que hacen que el conjunto se presente bajo una forma que ya no es identificable. Ahora, no es solo que Freud dijera que la inocencia de los recuerdos prepuberales son los que permiten aquí su reaparición, sino que justamente por la proximidad de estos recuerdos sexuales y no sexuales, como los llamó Freud, con los recuerdos francamente sexuales y postsexuales, es que este vínculo se vuelve significativo. Se puede decir que la presencia de una imagen némica no es un elemento suficiente para poder identificar la representación inconsciente y reconocer el elemento significativo, algunas veces construido solo después del relato del evento antiguo vivido por el entorno. La madre dice, la nodriza dice, el padre dice. Todo esto forma parte del trabajo de elaboración y va a modificar el contenido bruto del recuerdo. La regla general es: hay una falsificación del recuerdo que prohíbe el acceso de la impresión originaria que estaba en la conciencia a través de la resistencia, y esto sirve a la represión para que anulen la experiencia, que ayude a la supresión de una impresión chocante y desagradable por las otras más inocentes. En ese momento estamos en el inicio del psicoanálisis. Freud comprende que hay varias temporalidades que operan. Uno, la temporalidad que nos es familiar, aquella de la sexualidad infantil, porque obedece a un momento de la evolución que es biológica, aun cuando él mismo reconozca las particularidades de la sucesión. La otra temporalidad, la de las capas de larvas, como decía Freud, que hacen una temporalidad en la que los periodos se van a traslapar. Pero justamente esa traza evolutiva modificada por la experiencia es lo que van a marcar las fijaciones y más tarde las regresiones que van a tender a adherirse a estas fijaciones. Por ejemplo, los recuerdos que van a apoyarse sobre las teorías sexuales infantiles, ellas no dependen de los recuerdos, sino de las construcciones de la psique, y van a complicar la cuestión del recuerdo, ya que buscan aclarar el mecanismo de funcionamiento psíquico del individuo. Esto quiere decir que si el recuerdo se falsifica, el trabajo psíquico se vuelve más identificable. De todos modos, deberíamos recordar esta expresión de Freud: conciencia y memoria se excluyen. En todas partes lo que es rememorable es marginal en relación a la conciencia, pero el rasgo más notable sobre el que Freud va a insistir durante un largo periodo es la ausencia de la alteración del pasado en las manifestaciones que podemos vincular con el inconsciente. Es lo que aclara cuando afirma que el inconsciente ignora el tiempo. Lo que depende de los recuerdos inconscientes no parece haber padecido la alteración por el tiempo cuando recordamos algo. Se confunde con un fenómeno que se le parece, aun cuando esto ocurrió en cierto momento. Deformamos y entonces vemos que hay un desgaste, una alteración de los recuerdos a través del tiempo. En lo que concierne al inconsciente, es lo contrario a lo que pasa y a lo que nos enfrentamos. Por ejemplo, en tal sueño va a aparecer algo. Recuerdo que era mi madre, ella llevaba puesto su vestido preferido, ella estaba así o así. Pero si se le pregunta directamente al sujeto cuál era el vestido preferido de su madre, no lo recordaría. Bueno, en el segundo punto, las nuevas formas de rememoración, aparte de la represión, la forclusión y desestimación, estamos en la evolución o forclusión. Dice: el segundo rasgo que nos hace reflexionar es lo que Freud escribió en Schreber. Se supone que lo que es suprimido adentro es proyectado hacia afuera en la alucinación, y él corrigió: lo que ha sido abolido por dentro retorna desde el exterior. Freud hace un distingo claro entre la supresión de lo reprimido y la abolición que acompaña a un nuevo mecanismo que él va a describir, que se llama la Verwerfung, que Lacan tradujo por forclusión, y que otros prefieren al día de hoy llamarlo reelección radical. Entonces, lo que es importante comprender es que hay que hacer una distinción de estos mecanismos, es decir, que la represión se basa en estructuras simbólicas, mientras que la forclusión, con ese mecanismo de abolición por dentro, las estructuras simbólicas ya no están intactas, hay vacíos, agujeros en el psiquismo que no permiten poner en relación el fenómeno alucinatorio y sus correspondientes psíquicos, como sería en el caso de la represión a través de una amnesia. Entonces,
El pensamiento no puede funcionar. Es por ello que durante mucho tiempo Freud hablará de la alucinación no solamente en la psicosis. Y ahora entonces del asesinato del tiempo, la compulsión a la repetición. El juicio no es pasivo, o bien éste sostiene a ese tercero que es rememorado, es decir, busca tomarlo una vez con él, o bien éste dice no, que no es posible, no puedo recordar cosas de este tipo. No se apoya en nada, se opone a recibirlo. De la misma manera, Freud se da cuenta desde el análisis del hombre de los lobos que la fantasía no lo explica todo, y si se admite la importancia de esta, entonces necesitaremos de una función que Freud atribuyó a la fantasía originaria y que tendría como objetivo ayudar a clasificar las experiencias de la memoria, lo que Lacan llamó los significantes clave. Pero a partir del análisis del hombre de los lobos, Freud va a describir un nuevo mecanismo, la compulsión a la repetición. Ubica que la repetición es un obstáculo para la rememoración y que ésta tiene una tendencia a hacer que el contenido mental sufra una suerte particular que hace que la rememoración sea reemplazada por la actuación. Esto es en 1914 y habrá que esperar todavía 6 años, en Más allá del principio del placer, para que Freud reconozca el papel de la repetición y del actuar y lo inserte en un marco especulativo más amplio, aquel de la pulsión de muerte. Lo inserta ahí en la pulsión de muerte porque el actuar no quiere realmente una integración de aquello que fue reprimido. El actuar busca evacuar aquello que ha sido reprimido y por consiguiente no se trata ya solamente de esa frescura del inconsciente que hace que el recuerdo venga sin alteración, en un estado al que llamaría Green de inalterabilidad absoluta con la compulsión a la repetición. Se trata de una denegación temporal llamada por André Green el asesinato del tiempo. Esto quiere decir que el paciente en este momento dedica toda su energía a negar la acción del tiempo, ya que la repetición no cesa de venir sobre los mismos aspectos. De hecho, cuando se interroga bien a estos pacientes, estos les muestran la ilusión de parar el tiempo, de hacer que el tiempo no exista, que el tiempo no los obliga a cambiar, a tomar en cuenta su edad, que el tiempo no puede, por ejemplo, hacer nada contra el hecho de que sus hijos sean ahora adultos y, aunque ya padres, siguen siendo niños para ellos. Entonces, constatamos aquí que hay un rechazo de Freud en relación a su antigua concepción del inconsciente. ¿Por qué este rechazo? Precisamente Freud llega a decir que no puede haber una primera forma, una segunda forma, una tercera forma. Eso no tiene sentido. Hay que encontrar otra cosa y lo que encuentra es que el elemento primordial y fundamental de la psique ya no es la representación inconsciente, sino lo que él llama la moción pulsional, es decir, algo más cercano a la pulsión, y esta moción pulsional traduce la acción de una dinámica represiva que atraviesa la pulsión, que no es del orden de la represión, sino justamente de una actividad pulsional que rehúsa que los contenidos inconscientes puedan ser elaborados en la psique. Esto, el ejemplo lo vemos en la posición fóbica central. Me parece que es un ejemplo excelente. Freud se plantea una hipótesis, la elaboración de la función representativa, la cual él creía hasta ese momento tenía la virtud de revincular los recuerdos con las representaciones inconscientes. Entre el recuerdo y la representación inconsciente había una comunicación debido al parentesco entre contenidos y mecanismos. Tomen, por ejemplo, la transferencia. No estamos más en la actualidad por asentar una interpretación de la transferencia en sus relaciones con el pasado, es decir, se da la interpretación de la transferencia tal cual es, aun cuando tengamos en mente la referencia al pasado, pero no se justifica más de esta manera con el paciente, ya que hubo un cierto número de obstáculos que llevaron a falsos recuerdos, los cuales el psicoanalista creyó y fueron motivo de controversia sobre la existencia o no de la escena primaria y cosas de este orden. Entonces, a manera de conclusión del asesinato del tiempo, dice: el psiquismo es de una naturaleza heterogénea, utiliza modalidades de temporalidades diferentes según cómo éstas se vinculen con las representaciones inconscientes y no con la compulsión a la repetición, que es mucho más rígida, mucho más difícil de modificar y que se limita a repetir siempre. ¿Con qué finalidad se repite? Con el objetivo de evacuar la frustración. En efecto, Bion nos enseñó que el gran dilema para el psiquismo es evacuar la pulsión o elaborarla. Por supuesto que hay formas del psiquismo, como la fantasía, que puede atravesar el pasado, el presente y el futuro, las cuales Freud dirá que son formas engarzadas al hilo del deseo. Esto lo dice en
su trabajo del creador literario y el fantaseo de 1909. Pero si esto es cierto, podemos ver también que esta formulación es una ideación anterior al descubrimiento de la compulsión de repetición. La compulsión es una obligación como si estuviera subyacente un mecanismo pulsional. Uno puede plantearse la pregunta de si el material pulsional bruto es apto para una elaboración cualquiera. Es lo que Freud nos dice cuando describe el aparato psíquico y cuando habla del ello, que consiste en mociones pulsionales que buscan una representación, pero ninguna dimensión de representación puede asociársele, y esto es lo que hace la gran diferencia entre el inconsciente y el ello. Aun cuando esto nos puede llevar a considerar que las formulaciones son muchas veces parecidas y que se pueden traslapar estas identidades. Y el punto del après-coup o efecto retardado como reserva memorial flexible. En ciertos contextos, el recuerdo no queda fijado y en ciertas circunstancias, hechos relativos a ese recuerdo van a resurgir y enriquecer el recuerdo precedente de un aspecto nuevo que no estaban ahí en el momento del evento. Freud desarrolla este argumento en la escena primaria. Busca responder el argumento del niño de 18 meses de nacido que asista a la escena primaria. ¿Será posible que se tengan efectos de ello? Freud tiene una solución interesante. Considera que efectivamente tuvo un trauma a los 18 meses, pero que los eventos que le van a dar consistencia a esto son los eventos posteriores, como la observación del coito de los animales o de fenómenos que se encuentran vinculados y que cuando el sueño aparece, le da una significación a este que no estaba anteriormente. Tener un buen funcionamiento anémico no consiste en contar con una reserva de recuerdos más importantes, uno en relación con el otro. No es la presencia de una memoria más grande que da una capacidad más grande al análisis. Tener un buen funcionamiento anémico es disponer de una reserva de memoria flexible que enriquece los contenidos existentes, que da formas de existencia a la atemporalidad del inconsciente y que puede además, junto con esto, sostener mecanismos como la compulsión a la repetición. Lo que quise decirles es que la ignorancia del tiempo en la parte que aparece de inicio en la esencia del psicoanálisis y la muerte del tiempo es la compulsión a la repetición. Esta complicación es lo que ha hecho que los autores del psicoanálisis contemporáneo encuentren esto oscuro, inmanejable e incómodo para el uso teórico y regresen a una concepción genética, en la que se dedican a hacer observación, a seguir al bebé desde el momento en que llega al mundo, van a anotar todos los días aquello que se repite y lo que es nuevo, y de esta manera saben lo que ocurre ayer y lo que van a comparar con lo que pasó hoy. Van a comprender lo que pasará mañana, pero desafortunadamente esta concepción es falsa, precisamente a causa de todos los mecanismos temporales que Green nos acaba de describir. Entonces, en conclusión, siempre maneja esta heterogeneidad del psiquismo, luego las modalidades diferentes de temporalidad que implican lógicas inconscientes diferentes y que sean utilizables en el trabajo analítico. Y Green dice, y si me tomo así el tiempo de intentar explicarles esto, es porque este asesinato del tiempo de que les hablé termina por convertirse en el antitiempo. Estos pacientes se rehúsan a que el pasado es el pasado y se aferran al valor traumático de sus recuerdos y piensan que ellos podrían tener un poder temporal. Yo se los digo así porque tengo pacientes que me lo dicen tal como se los digo, no lo invento, no es una idea que me viene así, ya que ellos me lo dijeron, dice Green. El antitiempo del que les hablo, otros le han dado otros nombres. Pienso en particular en Bion. Cuando presentó sus ideas sobre el factor K, knowledge, conocimiento, él hizo algo que no había hecho por las otras dos entidades, L y H, que es love y hate, y describió una K positiva y una K negativa. Por lo tanto, un conocimiento positivo y un conocimiento negativo. ¿Cuál es este conocimiento negativo? El conocimiento negativo es una manifestación de la omnipresencia que logra convencer al sujeto de que no saber es todavía más fuerte que saber. Luego, no hay concepción lineal del tiempo para el psicoanálisis como lo estamos viendo y la actividad cotidiana es una actividad, dice, bidireccional del tiempo. Soñando colocamos en pedazos ese tiempo lineal y se deja que aparezca el tiempo de la regresión temporal. El tiempo que hace que la lógica del sueño y el trabajo de los sueños sean diferentes
aquel de la vigilia. Bueno, ya para concluir, Green hace esta diferencia entre la verdad histórica diferente a la verdad de la historia. Es la verdad histórica sobre la cual el otro ha creado en el momento en que se han elaborado ciertas concepciones narcisistas. Por ejemplo, la idea de que la mujer tiene lo que tiene el hombre. Esto se apoya sobre una verdad. Pero la verdad histórica nos muestra que algunos niños a la edad de 3 años consideran esto como verdadero, hablan como si ello fuese verdadero y no como una hipótesis cualquiera. Terminamos hasta aquí la relectura de la conferencia del día de hoy de André Green sobre el tiempo en psicoanálisis.